Abraham y Lot, separación y rescate. Yo creo que con esas dos palabras está resumido todo lo que es la predicación, así que ya creo que estaríamos listos. Básicamente, el capítulo 13 y el capítulo 14 de Génesis nos habla de varios episodios, varios eventos que son muy particulares, que son muy específicos, pero que también nos ayudan de gran manera a poder entender cómo Dios se relaciona también con su pueblo escogido en la cuna, podríamos decir, de esta nueva civilización que estaba comenzando a germinar. Empezamos entonces con el retorno a Betel, un conflicto familiar a causa de la contienda entre pastores que leímos también, una división territorial, tú para un lado, yo para el otro, una tierra prometida que ya se podía ver, que se podía palpar y que por supuesto se podía recorrer. Esto es inédito en lo que nosotros podemos ver en la palabra del Señor. También una batalla inesperada, 4 reyes contra 5 reyes del valle del Jordán. También Abraham al rescate. Y por último, una diferencia notable entre 2 reyes. Por supuesto, estamos hablando del rey de Sodoma y el rey de Salem. Pero antes de continuar con esto y empezar de lleno a lo que nosotros vamos a examinar el día de hoy a través de la palabra del Señor, vemos que previamente en el capítulo 12 de Génesis hubo un llamamiento, el llamamiento de Abraham mientras estaba en Harán. Antiguamente, sus padres, el padre de Harán específicamente, Taré, estaba en Ur de los Caldeos y se trasladó, ¿se acuerdan?, a Harán. Y a partir de allí, Dios Jehová, por supuesto, llama a Abraham y le dice, ve al lugar que yo te mostraré. Y listo. Y Abraham tomó sus cosas y partió en su viaje a Canaán. Pero las cosas se pusieron complicadas. Y cuando las cosas se ponen complicadas, a veces nosotros arrancamos para el monte. Y fue lo que hizo en este caso Abraham y se fue a Egipto. Y naturalmente eso trajo consecuencias a su vida, pero también trajo una bendición inesperada. Lo vimos también en el capítulo 12. Y por supuesto trajo la expulsión de Egipto. Entonces, comenzamos con el retorno a Betel. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Lot siempre acompañando a su tío. Recordemos que una de las cosas que Dios le dijo a Abraham fue que se vaya, que deje su parentela. Y Abraham, el padre de la fe, que siempre se destaca por su obediencia, aquí tuvo un fallo. Y todos nosotros tenemos fallos. A veces nosotros tenemos una misión y queremos cumplirla y empezamos a decir, pero voy a estar solo, nadie va a estar conmigo. Es complicado, ¿cierto? Si voy con mi amigo, si voy con mi sobrino en este caso, y Abraham en parte obedeció, pero en parte también desobedeció. Y llegaron a Betel, de vuelta desde el peregrinaje que tuvo a Egipto. Y cuando llegó a Betel, llegó a un lugar que era conocido para él. Y volvió por sus jornadas. Por sus jornadas quiere decir que fue tranquilamente, día tras día, que no fue una salida abrupta, sino que fue paso a paso. No como cuando se fueron a Egipto, que fueron forzados a salir de la tierra por el hambre. Y forzados entre comillas, porque cada uno de nosotros tiene la capacidad también de tomar decisiones, aún en momentos difíciles. Aún cuando la cosa se pone fea, nosotros podemos tomar decisiones. Y en este caso, Abraham tomó una decisión que le iba a traer mucha amargura y que le iba a llevar a ser expulsado de Egipto. Volvió entonces por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. ¿Se acuerdan qué significa Betel?
casa de Dios. ¿Y saben quién le puso ese nombre a Betel? Jacob, el nieto de Abraham. Y llama la atención, en cierta medida, que se nombre ciudades que aún no han sido nombradas propiamente tal. Y esto es sencillamente porque cuando se escribió el libro de Génesis, se escribió durante el Éxodo. O sea, se escribió con el diario del lunes. No es una crónica que estaban pasando los eventos y se iba registrando de esa manera, sino que la transmisión oral que tenían los patriarcas era tan fidedigna que podían pasar mucho tiempo y esa información no iba a ser dispar con la de otros patriarcas. Se podía comprobar, y en este caso, cuando Moisés, alrededor del año 1400, escribió el Génesis, el Éxodo, Levítico y Deuteronomio, o sea, la Torá, podían ellos comprobar con sus propias tradiciones orales que lo que estaba escribiendo Moisés era real. Esto es maravilloso porque cuando Moisés se presenta al pueblo, le dice que Jehová, el que es, yo soy el que soy, me ha enviado. Y ellos sabían de quién se trataba. Y solamente podían saber si hubieran seguido la tradición oral que era tan importante en el tiempo de los patriarcas. ¿Estamos claros? ¿Sí? Betel entonces significa casa de Dios y es un lugar muy llamativo. Jacob tuvo un sueño maravilloso donde ángeles subían y bajaban, por eso se le llamó casa de Dios. Y a ese lugar volvió entonces Abraham. Y volvió a un hito que él ya había marcado anteriormente, el segundo altar que él había levantado en tierra prometida. El primero fue en Siquem, cerca del encino de Moré, y el segundo fue en Betel. Entonces fue a un lugar conocido. Podríamos decir que fue a su casa, que era casa de Dios. Recordemos que Abraham junto a Lot eran nómades o seminómades, que significa entonces que ellos, como se dedicaban al pastoreo, siempre buscaban los mejores pastos para poder alimentar a su ganado y también vivir del comercio que ellos ejecutaban a raíz de su actividad económica. Entonces llegó al lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ai. Y aquí hay una cosa llamativa también con respecto a los lugares. Hay lugares en la Biblia que se nombran por las personas que habitaron en ella. Por ejemplo, Harán. ¿Quién habitó en Harán? ¿Cierto? Harán. ¿Quién habitó en la tierra de Dan? Dan y su familia. Es muy fácil. ¿Quién habitó en la tierra de Judá? La tribu de Judá. Pero hay otro caso en lo que los lugares tenían significados específicos. Y dimos el ejemplo anteriormente de Betel. Lo importante de esto es que cuando nosotros miramos los lugares y vemos estos mapas gigantescos y de verdad que son muy llamativos, podamos tener la posibilidad también de meternos en esos mapas, de investigar, de viajar inclusive junto con aquellos patriarcas, aquellos personajes bíblicos, y la experiencia es cautivadora. Entonces, seguimos. Esto del pastoreo naturalmente iba a traer problemas en uno u otro momento. Básicamente no estamos hablando de un clan en específico, sino que dos clanes, el clan de Abraham y el clan de Lot. ¿Y qué pasó? Se pelearon. Se peleó Abraham, pero Abraham no se peleó, ¿cierto? Sino que se pelearon los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Y Abraham, como era más sabio, como ya estaba entrado en años, llamó a Lot y ofreció una solución. Hubo contienda entonces entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. ¿Se dan cuenta que no solamente hay un conflicto de dos partes, sino que podríamos estar hablando perfectamente de un conflicto de cuatro partes, cuatro tribus? Porque por una parte estaban compitiendo los pastores de
Abraham y de Lot, pero también en esa misma tierra compartían territorio los fereceos y los cananeos. Eso por supuesto que trae problemas y en la distribución de los ingresos siempre hay problemas. Nunca hay igualdad. El versículo 7, este versículo destaca que no solo eran ellos dos, sino que también tenían que compartir la tierra. Dos tribus descendientes de Cam, esto es, los fereceos y los cananeos. Y a veces hay problemas entre creyentes, ¿cierto? ¿Ustedes hemos tenido algún problema con algún creyente alguna vez? No, ¿cierto? Esas cosas no pasan. Nunca. Pero sí, pasan problemas. Y hay gente que está mirando afuera. Y por eso es que Abraham dice, ¿sabes qué, Lot? Solucionemos esto de la mejor manera posible. No hagamos que los demás, que los de afuera, que el fereceo y que el cananeo, que nos están observando a nosotros, que llegamos a un lugar, que armamos un altar, que mostramos testimonio, nos estemos agarrando a combo. O que nuestros siervos se estén agarrando a combo. No sea que nosotros mismos nos peleemos, porque somos hermanos, le dijo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que propuso Abraham? Una división territorial. Y demostrando también toda esta sabiduría que había adquirido también con el tiempo, esta vez dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ceder. Esta vez no voy a ser el primero que salga corriendo a tomar mi parte. ¿Se acuerdan que en el episodio con Sarai, todavía no es Sara, aún es Sarai, en el episodio con Sarai, él buscó el beneficio propio, primero de su propia vida y segundo, la dote. Porque prácticamente era la dote que le entregaban al hermano, que le dieron camello, le dieron vaca, le dieron chancho, le dieron perro, no sé qué, un montón de animales, ovejas, dice la Escritura. Pero esta vez puso a su sobrino primero, a su sobrino por delante, y le dijo, escoge. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo me voy para el otro lado. Básicamente, ya no podemos estar juntos porque es demasiada la cantidad de animales que tenemos y la cantidad de personas que somos. Y se dividieron. Ahí vemos a Lot, por ejemplo, mirando ese valle hermoso que le recordaba al huerto de Jehová. ¿Cómo sabía cómo era el huerto de Jehová? ¿Cierto? Por la tradición oral. Como así también la tierra de Egipto en dirección a Zoar. Básicamente, cuando se dice que en dirección de Zoar es el delta del río Nilo, cuando se divide en varios brazos. Y el huerto de Jehová, ¿se acuerdan que también había un solo río que se dividía en 4 brazos? Entonces, era muy llamativo y eso le recordaba a Lot este lugar. Y quizás por romanticismo, quizás porque pensaba que iba a tener la vida más fácil, en ese lugar se fue para allá. En el versículo 8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a tu mano izquierda, yo iré a la derecha y viceversa. Y alzó Lot tus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que es una explanada preciosa. Ahí no alcanza a hacer justicia. La IA no acompaña mucho, no siempre acompaña todo lo que uno quiere proyectar. Sin embargo, da la idea de que él eligió lo verde. Y Abraham, cedió su derecho patriarcal al darle la oportunidad a Lot que elija primero el lugar. Esto es un acto de desinterés en el sentido amplio de la palabra. El mismo desinterés que se observó de parte de Abraham en Egipto, al no cuidar de su esposa. Es interesante esta vuelta de tuerca que nosotros podamos hacer. Ni la promesa de la descendencia bendita estaba entregando a su esposa para que sea esposa de otro. Gracias a Dios por la providencia divina,
que su esposa era estéril. Sí, suena llamativo, pero su esposa estuvo 75 años libre de tener un hijo en un entorno que no le fuera de bendición para su descendencia. Demos vuelta un poquito el tablero, hermano. Siempre decimos, oye, pobrecita que era estéril, pobrecita que estaba sufriendo, porque sí, es verdad. Antiguamente, tener un hijo era señal de bendición, señal de que Dios estaba contigo, o que los dioses en lo que tú creías estaban contigo. Inclusive habían dioses de la fertilidad. Pero Dios preservó el vientre de Sarai para que pudiera esta descendencia que iba a nacer posteriormente, estamos hablando de Isaac, por supuesto, sea bendito entre las generaciones. Es llamativo, es muy interesante también. Ese fue por supuesto, un paréntesis. Pero llama la atención de verdad que Abraham mostró desinterés. Podría interpretarse inclusive como, ¿sabes qué? No me importa tanto. Elige tú la tierra. Podría interpretarse de esta manera. Pero después viene reafirmado el llamamiento de Dios que vamos a ver un ratito más. Abraham, entonces, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, gradualmente. Pum, 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 pum. Noten la diferencia de los verbos. Uno, acampó. Acampar es una estancia breve, ¿cierto? No es algo definitivo. Pero Lot habitó. Significa que él estaba entregado, podríamos decir, decidido a poder vivir en ese lugar. En cambio, Abraham todavía acampaba porque Dios todavía no le mostraba en toda su extensión, digámoslo así, la heredad de la tierra que iba a poseer. Es llamativo. Me llamó la atención a mí estos dos verbos. Estos dos verbos y estas dos palabras. Lot se establece. Y cuando se establece, empieza a acercarse más y más y más al fuego. Es llamativo también que Lot eligiera irse al oriente. Recordemos quién se fue al oriente. Nosotros llevamos una serie de Génesis, estamos en el capítulo 13, en el capítulo 14 ya, y hubieron varios personajes que se fueron al oriente. Cuando se habla del oriente, normalmente se interpreta de que se quieren alejar de la presencia de Dios. Caín se fue al oriente. Es interesante. Ahora, esta gradualidad, podríamos decir, en la que Lot se fue desplazando hasta llegar a Sodoma, nos indica también que uno no se levanta en la mañana y ¡pum!, cae en pecado de repente, sino que es algo gradual. Uno de a poquito se va acercando al fuego. Se va acercando al fuego hasta que ya está cocinado. Es importante entonces tomar decisiones sabias, basadas en una relación personal con Dios. En nuestro caso, por supuesto, así como Abraham, que tomó una decisión sabia, no así Lot, que tomó una decisión que finalmente lo llevó a la cautividad. Varios contrastes se seguirán viendo en esta jornada. Una vez que Abraham se separa de Lot, Dios le habló al patriarca. ¿Y qué hizo? Le mostró la tierra prometida. Hay un detalle antes, en el versículo 13 de Génesis capítulo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y anteriormente también nos da un spoiler, podríamos decir,
que iban a ser destruidos y que esa llanura era hermosa antes de que se destruyese. ¿Se fijan? Ya nos dio un spoiler. Por supuesto, Moisés tenía toda la historia de principio a fin perfectamente organizada y nos va mostrando también la progresión de este héroe de la fe que ocupa bastante espacio en Hebreos capítulo 11, Abraham. Pero tenemos la tierra prometida y Jehová dijo a Abraham en el versículo 14, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno lo puede contar, también tu descendencia será contada. Obviamente es incontable, nadie puede contar el polvo de la tierra, y la metáfora sirve muy bien porque ellos estaban constantemente viviendo en la tierra. Y eso nos lleva a pensar también que cuál es la relación que tenemos nosotros con la tierra propiamente tal. Nosotros actualmente vivimos en tremendas ciudades o en ciudades grandes. Antiguamente no se usaba tanto esto de vivir en ciudades grandes, eran círculos pequeños, las personas se conocían entre sí, había más confianza, pero el peligro de una ciudad grande es muy grande, es proporcional al tamaño de la ciudad. Entonces, nosotros vivimos en ciudades grandes. Puerto Montt es una ciudad casi 300.000 habitantes, no sé si más, y hay muchos peligros y nosotros vemos que cada día nos exponemos a diferentes cosas, ¿cierto? Nuestra confianza, por supuesto, está en el Señor, y así como el Señor cuida nuestra entrada, también cuida nuestra salida. El Señor nos guarda. Ahora, en el caso de Abraham, no solo le mostró la tierra que le daría, ¿cierto? Si seguimos leyendo, lo manda a que la recorra, que vaya de norte a sur, que vaya al este, que vaya al occidente. Es también muy interesante. Nosotros cuando tenemos una tierra, o no sé, los hermanos que se han comprado parcelas en el campo, lo primero que quieren hacer es recorrerla, ir a ver su estancia, ir a ver, ¿cierto? Que es una experiencia muy bonita. O los hermanos que se han comprado un auto, ¿qué es lo primero que quiere hacer? Vamos a probarlo, ¿cierto? Vamos a ver cuánto corre, ¿cierto? 140, 150 kilómetros por hora. Pero 200, Roberto, por ejemplo, no está acá, así que no hablemos mal de nuestro hermano. Pero nosotros queremos probar lo que nos pertenece. Y aquí Dios le está dando permiso a Abraham para que él recorra la tierra que le estaba dando por heredad. Finaliza entonces esta sección con Abraham construyendo otro altar, tercer altar, esta vez en el encinar de Mamre, en el monte Hebrón, demostrando su obediencia y apego a la voluntad de Dios y consolidando poco a poco su reputación como el padre de la fe. Mientras tanto, en Oriente se estaba cocinando otra cosa, una batalla inesperada. En Génesis capítulo 14, del 1 al 12, describen una guerra por territorios y por tributos. 5 reyes se defienden de la opresión de 4 reyes extranjeros que estaban secándolos, podríamos decir, a punta de tributo, a punta de impuestos. Ellos dijeron, ¿sabes qué? Ya no más, aguantaron 12 años, el 13º dijeron, no vamos a pagar más impuestos. Ya está bueno, no nos vamos a rebelar. Y en el año 14º vienen estos reyes a saquear todo, a destruir todo y a dar una señal ejemplar de que con las grandes potencias los pueblos pequeños no deben meterse. ¿Les parece conocido? Vivimos en ciudades complejas, vivimos en países que son complejos, pero nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nosotros, así como Abraham, así como Lot, podríamos decir también, somos peregrinos y extranjeros y esperamos una patria venidera que es
mucho mejor de lo que nosotros podríamos siquiera imaginar. Ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra confianza y ahí está nuestra fe. Como era común en esos tiempos, los reyes más poderosos expandían sus territorios entonces mediante la fuerza de sus ejércitos y obligaban a las pequeñas ciudades-estado a pagar tributo. 12 años habían aguantado a Kedorlaomer. Kedorlaomer. Me costó mucho aprendérmelo y todavía me cuesta, y más encima que me cuesta hablar. Y en el 13º se rebelaron, no pagamos más. Y en el 14º, listo. Ahí está el versus. Amrafel de Sinar. ¿Se acuerdan qué era Sinar? Las llanuras de Sinar, donde se levantó una torre, la torre de Babel. Interesante. Ariok de Elazar, Kedorlaomer, Elam. Elam está casi en el Golfo Pérsico. Tidal, no puse ningún mapa porque desde allá no se ve. Así que traté de ser un poco práctico. Vera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinab de Adma, Semever de Saboim y Bela de Zoar. Estas 5 ciudades son las 5 ciudades-estado de la llanura del Jordán, cercano al mar Salado, que también es conocido como el mar Muerto. Los reyes entonces, vamos a apurarnos un poquito, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba de nuevo, en Sodoma y sus bienes, y se fueron. Los reyes de Oriente ganaron la batalla, y su derecho militar era llevarse las riquezas de las tierras que fueron reconquistadas. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Los que conocemos un poquito de historia antigua, era así como funcionaba el tema de los arreglos de paz. Dejaban de matar, dejaban de guerrear a cambio de las riquezas del pueblo. Lo de los prisioneros era para esclavizarlos y dar un ejemplo de cómo les va a los rebeldes. No se sabe por qué tomaron a Lot, pero es razonable pensar que fue parte de una alianza rebelde. Pero tenemos a un tío que pese a todo estaba dispuesto a ir a todas por su sobrino. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir a todas por nuestros familiares, por nuestros amigos, por las personas que realmente amamos? ¿Qué significa ir a todas? ¿Cuántos de nuestros hijos, sobrinos, nietos no se congregan, no están con nosotros, no creen siquiera en Dios y están cautivos del mundo? Están cautivos de estas ciudades cosmopolitas. ¿Qué hacemos al respecto? Abraham lo dejó todo. No solamente era el líder de la familia en este caso. Oficiando como patriarca en toda ley, también tomó a sus siervos que habían nacido bajo su tutela. En total, 318. Cuando digo siervos me refiero a esclavos, por supuesto, para que no haya ninguna duda. Y arriesgando la seguridad de su propio clan, porque claro, moviliza a todos estos hombres a un frente de batalla y queda vulnerable. Quedan mujeres y quedan niños. Muy peligroso lo que hizo en cierta medida. Pero su confianza no estaba, ¿cierto? Porque esta batalla era completamente desigual, así como decía se dice el 21 de mayo. La contienda era desigual. 318 personas contra 4 reinos poderosos. ¿Qué iban a hacer? Pero el Señor es bueno. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Fueron aproximadamente entre 300 y 400 kilómetros que los persiguió.
no es menor. No se establece cuánto tiempo tardaron en perseguirlo, pero debe haber sido una campaña muy ambiciosa. Probablemente en el camino consiguieron también algún aliado, de los que se nombran, por supuesto, más adelante. Y Abraham, que es todo un señor, Abraham, que es el padre de la fe, también es un estratega, porque aprovechó la noche y el exceso de confianza de quien triunfa en la batalla. Me imagino que estos hombres, este ejército estaba disfrutando de la victoria, estaban comiendo, se estaban emborrachando probablemente de acuerdo a la costumbre de aquellos tiempos, y no es muy distinto ahora tampoco. Y ellos estaban entonces disfrutando en la noche o descansando, no lo sabemos, la Biblia no nos lo dice, solamente suponemos, pero es esperable que sea de esa manera. Y aprovecha la noche para atacarlos. Y no solo eso, algunas traducciones dinámicas de las Escrituras hablan también de que no solamente los atacó de noche, sino que dividió su ejército en varios grupos pequeños y atacó a los 4 reyes de forma simultánea. Eso es sorprendente. Básicamente, guerra de guerrillas. Aquí el hermano Manuel sabe de guerrillas. Entonces, eso, y da resultados. ¿Por qué? Porque imagínense el caos, la desesperación y el miedo de no saber por dónde te están golpeando y ataques simultáneos. Es impresionante lo que hizo Abraham junto a sus siervos, junto a sus esclavos y a sus aliados. Una estrategia brillante y muy confusa para sus enemigos. Abraham venció, y a veces las mayores pruebas no vienen de la derrota, sino del triunfo y cómo lo gestionamos. ¿Alguna vez ha perdido? ¿Cierto? Siempre. Hay algunos que tenemos récord de pérdida. O pasamos perdiendo. Y sobreponerse a la pérdida, dicen que es mucho más fácil que sobreponerse a la victoria, al triunfo. Porque cuando tú pierdes, pierdes tú. Está bien, te refugias en Dios. Pero cuando tú ganas, yo gané, pues. Soy bacán. Cuesta mucho gestionar el triunfo. Y el Señor nos ayude a tener la cabeza bien puesta y el corazón sano para poder gestionar cuando algo nosotros hacemos de la manera correcta, cuando algo que nosotros emprendemos nos resulta bien y Dios se glorifica en eso, podemos engrandecer el nombre del Señor en lo que hacemos y más aún puede traer bendición a nuestras comunidades. ¿Cómo gestionamos eso? De verdad que es un reto. No es tan fácil como suena. Porque la lucha que tenemos algunos todos los días es mirarse al espejo y decir, ahí está mi enemigo. Con este tengo que batallar todos los días. Cuesta mucho. Pero el Señor es fiel. Él es bueno y nos da la victoria cuando nosotros no podemos obtenerla por ningún lado. Reyes opuestos. Reyes opuestos. Y tenemos acá 2 reyes que son llamativamente opuestos. Por un lado sabemos que el rey de Sodoma fue arrancando, se escapó, salió al encuentro, en este caso de Abraham, y también salió otro rey, el rey de Salem. Rey de Salem, en el versículo 19 del capítulo 14 dice, y le bendijo diciendo, bendito seas Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. El rey de Salem, Melquisedec, de él estamos hablando, por supuesto. Y este rey de Salem, este Melquisedec, que significa rey de justicia, ustedes en su Biblia pueden leerlo, y que también Salem viene de Shalom, que significa paz.
era un rey de justicia y un rey de paz, así como también lo escribe el autor de Hebreos en Hebreos capítulo 5 y también en el capítulo 7. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Básicamente lo que está diciendo ahí es, bendito sea Abraham del el Elión. Elión es el Dios que está por sobre todo. Y agrega también una característica única, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo. ¿Se acuerdan la bendición que le dio Dios a Abraham cuando lo llamó? Al que te bendijere, yo lo bendeciré. Y al que te maldijere, yo lo maldeciré. Y empieza uno a costurar y a formar esta red para encontrarse con la maravillosa revelación de que, primero, Abraham era un hombre muy querido, tan querido que un rey salió a su encuentro. No lo dice la Escritura, pero es muy probable que se hayan conocido desde antes. Recordemos que Abraham había recorrido toda Canaán, y rey de Salem, que es el rey de donde posteriormente iba a estar Jerusalén, estaba en el territorio que Abraham recorrió, así que probablemente lo conoció. Nuevamente, es una conjetura, es una suposición, pero es razonable pensar que lo conocía. Este misterioso Melquisedec, rey de justicia, es identificado por el autor de la carta a los Hebreos, ya lo dije, en capítulo 7, como un tipo de Cristo. ¿Se acuerdan? Sombra profética de cosas por venir. Y hablando Dios en muchas maneras, empieza el autor de Hebreos, hoy nos habla por el Hijo. Y este personaje es muy llamativo también. 4 características de él. O sea, no 4 características de él, sino 3 suposiciones. Me adelanté un poquito. Aunque hay varias posturas con relación a este rey, una de ellas se cree que era una persona real, descendiente de Cam. ¿Cómo un descendiente de Cam puede reconocer al creador de los cielos y de la tierra como el Dios por sobre todos? Si Cam era maldito, Canaán era maldito. Y aquí nuevamente entra en juego la misericordia del Señor que llama a quien quiere. Recordemos que Abraham también fue elegido como un pecador y siguió siendo pecador y no tuvo problema en negociar con Faraón y no tuvo problema en desobedecer a Dios en cierta medida al llevar a parte de su parentela con él, lo que le trajo muchos problemas. Si Melquisedec es descendiente de Cam, como la Escritura lo señala, ahí también podemos ver la misericordia de Dios de llamar a quien le plazca, al que quiere. La Biblia dice que yo de quien quiero tengo misericordia, lo dice el Señor. Otra postura que dicen los eruditos que este Melquisedec es el mismo Cristo preencarnado. Puede ser, pero a mí no me convence tanto, la verdad. Y otra postura dice que podría ser el mismo Sem, hijo de Noé. Siempre me quedo con la primera, que era una persona normal, descendiente de Cam, pero del que el Señor tuvo misericordia. En cuanto al diezmo, notemos que esto es completamente voluntario de parte de Abraham. No hay nada que nos haga pensar que Abraham debía hacerlo por algún tipo de obligación, ¿cierto? Sino que simplemente de su propia disposición, de su corazón, entregó el 10% de lo que había rescatado a los pies de Melquisedec, como un acto voluntario. Y el 90% restante se lo entregó al rey de Sodoma, salvo algunas excepciones. Noten, por ejemplo, el interés del rey de Sodoma.
Por supuesto, quería a sus personas, quería a sus siervos, quería a sus pobladores. Déjate tú las ganancias de la empresa que emprendiste, de la victoria que lograste. Pero Abraham le responde: he alzado mi mano, o sea, he jurado solemnemente, quiere decir, a Jehová, Dios Altísimo. Noten una diferencia aquí. El rey de Salem no es tan específico. Dice el Elión, ¿cierto? El Dios Altísimo. Pero Abraham, en esa misma conversación, responde Jehová, el Dios Altísimo. Ya no se trata simplemente de un título que podríamos interpretar nosotros, sino que es Jehová mismo, el creador de los cielos y la tierra. Le da un nombre, y por ese nombre es que fue conocido posteriormente y es el hilo conductor por el cual Moisés se da a conocer también a su pueblo cuando estaban en cautiverio. ¿Se entiende? Jehová, Yahvé, Yahweh, como quieran llamarlo. Una nota interesante es que el nombre de Jehová es como un susurro. Para los judíos lo nombran Yahweh, y Yahweh es como una inspiración y una expiración. Es como decían Yahweh, porque era el que era el Espíritu de Dios. Interesante. Ahora, el rey de Sodoma le dijo: dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham le dijo: nones, ya no voy a pasar por lo mismo de nuevo. Probablemente haya sido cuestionado Abraham. Recordemos la dote. ¿Se acuerdan? La dote que recibió por haber dicho que Sarai era su hermana. Le dieron y fue enriquecido en gran manera. Y la Biblia no detalla si Abraham lo devolvió o no devolvió esa dote. Simplemente dice que el faraón los dejó ir con sus pertenencias. No establece si esas pertenencias eran lo que ya había traído de Harán, porque ya en el capítulo 12 de Génesis se detalla de que Abraham salió con sus pertenencias, salió con sus criados y salió con su sobrino Lot, pero no se detalla en Génesis 12, en la salida de Egipto, que Abraham haya devuelto la dote que le había dado el faraón. Sin embargo, acá es inequívoco, es específico, es enfático al decir: tú no me vas a enriquecer, a mí el que me enriquece es el Señor, a mí el que me enriquece es Jehová. Y teniendo entonces esto, solamente se limita a pedir lo que le corresponde a la comida de sus esclavos y a la parte de sus compañeros de batalla, sus aliados en batalla. Y entre sus aliados de batalla estaban Aner, Escol y Mamre, que son los mismos que vivían cerca de él cuando estaba en Hebrón. ¿Se acuerdan? Que de hecho él vivía en el encinar de Mamre, básicamente en el bosque de encinos de Mamre, o en el robledo de Mamre, cercano a eso. Básicamente Abraham tenía un buen testimonio, pese a todo. Porque personas que quieran ir a la guerra contigo, que quieran ir ahí donde cueste nada, es porque tú tienes que ser de verdad una persona que sea aguerrida, que sea confiable. Porque, ¿quién iría a la guerra por otra persona? ¿Cierto? Es raro, es difícil. Cada uno vive sus propias batallas, cada uno tiene sus propias luchas, cada uno tiene sus propios conflictos, inclusive internos. Pero acá estas personas que no conocían al Señor directamente, porque no se establece acá en la Escritura, probablemente sí a partir del testimonio de Abraham conocían algo de Dios. Estas personas estaban dispuestas inclusive a dar la vida por Abraham, si fuera necesario. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? Nuevamente, ¿qué haríamos nosotros? ¿Iríamos a la guerra por personas de nuestro entorno? No sé si a una guerra física, porque ahora las cosas son diferentes, pero ¿estaríamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos en pos de nuestros vecinos?
de nuestros amigos, de nuestros hermanos de la iglesia? La confrontación es interesante y es bastante clara al decir cuáles son nuestros aliados, de quién nos rodeamos, con quién voy a la guerra. Tenemos que estar preparados para la batalla. Cada día es una batalla en la vida del cristiano. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos batallan diariamente? Pero vellón de varios dobleces es difícil de romper, hermanos. La unidad no es solamente algo romántico. No es que nos juntemos simplemente a comer y a reírnos un rato. Estamos en oración unos por otros. Estamos en comunión unos por otros. Nos preocupamos, nos mandamos un WhatsApp a decir, oye, no te vi este domingo, ¿cómo estás, querido hermano? Y no es para llenar una estadística. No es para decir, oye, yo saludé al hermano o yo le mandé un WhatsApp al hermano, así que estamos ok. No es para eso, sino para crear de verdad lazos afectivos y que sean significativos en la congregación. Somos tan individualistas que probablemente terminemos el culto y nos vamos y cada uno a vivir su propia batalla. Cada uno en su propio nicho, cada uno agobiado, estresado, reventado inclusive por la cotidianidad, pero estamos en una batalla cotidiana, cada uno de nosotros, y estamos en una misión de rescate también, así como Abraham fue a buscar a su sobrino. Nosotros cada día tenemos que estar chequeando, investigando, viendo a quién tengo que rescatar hoy día, cómo lo voy a hacer, cómo me voy a sacrificar, cómo me voy a negar a mí mismo para poder traer a mi hermano de vuelta, para poder preocuparme de verdad y no simplemente por una cuestión de, no sé, de números, de una simple nomenclatura, de una preocupación superficial, sino que de verdad, algo que sea de verdad, de corazón. Amémonos de corazón. Cantábamos, me acuerdo cuando era chico, no de labios ni fingidos. ¿Algunos se acuerdan de esa? A ver, los hermanos viejos, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Pero es verdad, ¿o no? ¿Lo hacemos? Somos una familia en Cristo. Pero pareciera a veces, y no lo digo por esta iglesia en general, lo digo de manera general, pareciera que somos puros miembros amputados, descuartizados, sin vida. Pero que el Señor nos ayude. Entonces, ellos tomarán su parte del 90% que restaba, les dio su parte entonces a sus aliados. En síntesis, y vamos a estar terminando ya para los que tienen sueño, están cansados. Sí, buena hora. ¿Qué es lo que pasó? Refugio en Egipto, retorno a Betel, conflicto familiar, división territorial, tierra prometida, batalla inesperada, Abraham al rescate, reyes opuestos. ¿Qué significó? Y aquí puse dos alternativas. Un retraso en el cumplimiento del plan divino o un mejor entendimiento de la misericordia y el amor de Dios. ¿Cuál escogerían ustedes? ¿Cuál los identifica? Porque nos conviene, ¿cierto? ¿Ah? ¿Nadie va a retrasar el plan divino? No, exactamente, tiene razón Marco al decir eso, nadie va a retrasar el plan divino, pero cuando uno peca contra el Señor, uno se pierde de maravillosas bendiciones y uno no necesariamente va a retrasar el plan divino, porque Dios puede tomar a cualquier persona para seguir con su plan. Pero uno es el que pierde. Y si uno se mantiene en ese pecado o en esa situación que no corresponde, podríamos decir de manera hipotética, por supuesto, naturalmente va perdiendo piso, va perdiendo reputación, va perdiendo autoridad para hablar y finalmente vienes a ser un inservible. Fuerte, pero es así. Ahora, por supuesto que esto nos provee un mejor entendimiento de la misericordia y el amor de Dios, pero ¿qué hubiese pasado? Y aquí planteémonos una situación hipotética. Si Abraham no se hubiese llevado a Lot consigo. ¿Cuántos de esos problemas que están ahí se hubiese evitado?
Casi todos, ¿cierto? Tomamos decisiones todos los días que nos alejan o nos acercan. Dios tiene su plan y sus planes son perfectos, pero Él quiere que nosotros seamos partícipes de ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Algunos eventos claves en la vida de Abraham nos ofrecen lecciones valiosas. Primero, hablemos del refugio en Egipto. Este es un momento donde Abraham busca protección en tiempos de dificultad, de hambruna. Luego, el retorno a Betel representa un regreso a sus raíces, a su casa, como un acto de obediencia y restauración de parte de Dios. Destacamos también el conflicto familiar que nos recuerda que incluso en las relaciones más cercanas siempre pueden surgir desacuerdos. Y no olvidemos la división territorial, un paso crucial que permitió a Abraham y a Lot seguir caminos diferentes, pero en paz. Finalmente enfrentamos la batalla inesperada donde Abraham se convierte en héroe mostrando su valentía y su liderazgo al rescatar a su sobrino. Estos eventos, estas cosas nos enseñan sobre los desafíos y la fe en el plan de Dios, incluso cuando pareciera que hay un retraso en su cumplimiento. Así que reflexionemos sobre cuáles de estas historias nos ofrecen un mejor entendimiento de esta misericordia de Dios y nos lleva a un lugar de confianza y esperanza, sabiendo que estamos guiados por un propósito mayor. ¿Depositamos nuestra confianza en el Señor o seguimos batallando por las nuestras? Lot batalló por la suya, se fue por lo verde y eligió mal. Después vamos a ver otros episodios de Lot donde termina peor. Noten un detalle que nunca se nombra a la esposa de Lot acá, ni a sus hijos. Y es porque probablemente Lot eligió desde las mismas mujeres de Sodoma a su esposa. Es llamativo, es muy preocupante, por decirlo de alguna manera. Por eso es que la mujer, cuando miró hacia atrás, ¿cierto? Si no tenía un arraigo, no era necesario mirar atrás, pero eso ya es parte de otra predicación. Mientras tanto, hermanos, preocupémonos de lo que nos toca ahora. Diferentes circunstancias, en las buenas, en las malas, en las perdidas saliendo de Egipto o volviendo con el botín de guerra. Siempre nuestra confianza debería estar en nuestro Señor.